este grupo tenía un control total, es decir, tenía un control territorial, un control social y de recursos. Él era prácticamente la autoridad en esta región y se empezó a advertir que desarrollaba una práctica violenta en contra de la población civil en esta zona, particularmente en contra de las mujeres. Allí advertimos que muchas de ellas fueron violentadas sexualmente y de manera directa por Arias Celoso. Es uno de los casos en donde se tiene evidencia cómo un comandante de manera directa era quien violaba a las mujeres en las zonas que estaban bajo su control. Es decir, una forma de cómo sometía a la población y particularmente a las mujeres en esta región del país y obviamente bajo su condición de comandante de las autodefensas allí. La investigación se remonta al periodo comprendido entre el año 2000 y 2003. Tenemos evidencia de 20 mujeres que fueron accedidas sexualmente y de manera directa por alias El Oso. Era el que señalaba qué mujer, qué joven tenía que acompañarlo a la base donde él se encontraba y permanecer con él durante días y días a su disposición, que era donde cometía toda esta clase de atropellos en contra de las mujeres. Igualmente, una de las prácticas que utilizaba era que cuando le era reportado que dos mujeres, por decir algo, tenían problemas entre ellas, él era el que las solucionaba, diciéndole que se iban con él para el campamento y allí empezaba a abusar de ellas, incluso con la violencia que ejercía en contra de los familiares de estas mujeres que no podían denunciar precisamente porque si lo hacían iban a atentar contra la vida de ellos o de alguno de sus familiares. Incluso por eso muchos de los casos de afectación en contra de estas mujeres no fueron denunciados en su momento. Es hasta ahora que se están dando a conocer ante la Administración de Justicia. Se creía como el amo y señor de esa región, es decir, afectar a la población si no se sometía obviamente a sus caprichos o obviamente a la voluntariedad que él en su momento quería, ya sea para obtener un beneficio propio, que era obviamente el de satisfacer su componente sexual, e igualmente para castigarlas, mandarle un mensaje no solamente a ellas sino a toda la población que él podía disponer de cualquier persona, de las mujeres, igualmente de la vida de la población en la zona, incluso del componente político de la región, es decir, era quien colocaba a las autoridades locales allí para que se sometieran obviamente a las disposiciones que él les dijera tenían que hacer en su momento. Él era el que era llamado a solucionar todos los problemas sociales que se generaban en la región, es decir, si habían peleas entre vecinos, si habían alteraciones en la región, si había problemas de linderos, si había problemas digamos de agresiones dentro de la misma comunidad. Él era el llamado por parte del corregidor, que también ya fue llamado a responder por esos hechos también, como uno de los que le facilitaron a alias El Oso esta violencia que ejerció contra las mujeres. Lo que nos ha permitido advertir la evidencia es precisamente eso, que vemos cómo de una manera continua, de una manera sistemática, él empezó a afectar a las mujeres por su condición, es decir, de tratar de doblegarlas, de tratar de humillarlas y de tratar de ejercer sobre ellas un control absoluto.
Eso obviamente hace advertir un componente psicológico fuerte que tenía él para afectar a la mujer por su condición. Por faltar a la verdad, fue excluido y por eso fue dejado a disposición de la jurisdicción ordinaria para que avanzara en todas las investigaciones y hechos delictivos que cometió como miembro de las autodefensas de el bloque de Héroes de los Montes de María, y por eso está respondiendo ya por todos los delitos que cometió ante la jurisdicción ordinaria por ser el responsable directo en la comisión de estos hechos. Él, obviamente, en su estrategia de defensa no ha aceptado esa responsabilidad. Sin embargo, hemos hecho reconocimientos directos con las víctimas que lo señalan a él como el perpetrador y las razones que lo llevaban, según él, a atentar contra la libertad sexual de estas mujeres en el corregimiento de La Libertad. La investigación inició con 9 casos de mujeres, hoy vamos en 20. Es decir, vemos que a medida que se va judicializando, se va dando a conocer la verdad de lo que ocurría a través de esta violencia que ejercían las autodefensas en esta zona de los Montes de María, muchas de las víctimas se han decidido a denunciar de manera directa a alias Celoso como quien era el autor o el responsable de esa agresión sexual. Nos ha permitido consolidar ese caso para poder judicializarlo por todos los actos de violencia sexual en contra de las mujeres del corregimiento de La Libertad. Ya obviamente ya está afectado con medidas de aseguramiento, detención preventiva, ya se están agotando las fases judiciales que nos permiten de manera sólida llevar a un juicio a alias Celoso para que responda por estos hechos. Igualmente ya ha anunciado que frente a los casos asociados a estos hechos de violencia que ejerció este grupo de autodefensas en la región, como lo fueron los desplazamientos, los secuestros, ya hay una aceptación donde menciona que él sí es responsable de manera directa también de estos hechos. Está en una pena que oscila entre 25 y 40 años, teniendo en cuenta que hay un concurso de delitos en la medida en que no solamente hay el acceso carnal violento, sino también hay casos de esclavitud sexual, hay casos de prostitución forzada e igualmente de desplazamiento forzado de población que se generó como consecuencia de estos actos de violencia en contra de la población civil. Hay evidencia clara de que la violencia sexual no solamente se generó intrafilas, es decir, dentro de la misma organización, sino también en contra de la población civil. Esa es la otra investigación que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación para develar cómo fue esa violencia sexual que se generó por parte de las FARC en contra de la población civil. Podemos decir de entrada más de 400 víctimas de hechos de abuso sexual por parte de las FARC, y es sobre ese universo que se viene trabajando. Eso lo logramos construir a partir precisamente tanto de las entrevistas a población como de las entrevistas a los menores. Identificamos, que le decía, tanto hombres como mujeres. Dentro de la población civil nosotros tomamos entonces los registros que hasta estaban en la Unidad de Justicia y Paz y cogimos también lo que tiene que ver con el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación, SIJU y SPON, para determinar los casos atribuibles en principio a esta organización armada. Y allí logramos testimonios de personas, población civil, que señalaban cómo fueron abusadas por integrantes de esta organización armada. Algunas por ser novia de un militar, otras como venganza, y tenemos casos reportados a partir del año de 1993.
el reclutamiento forzado va de la mano, lo que tiene que ver con el acceso hacia los niños, y va de la mano con el desplazamiento forzado, va de la mano con la amenaza, y en algunas ocasiones va de la mano con la desaparición forzada. Pudimos concluir que el 28% de las afectados frente a este tema, porque tanto hay hombres como mujeres, corresponde a menores de edad, que el 44% se incrementó entre el año 2001 al 2005. Y logramos igual determinar que los mayores afectados frente al tema tienen que ver con el bloque noroccidental y con el bloque oriental. Son los más afectados frente al tema de violencia basada en género, tanto intrafilas como en población civil. Tienen dos circunstancias a su favor, por así decirlo. Son los bloques más grandes. El bloque oriental tiene 10 departamentos, constituyó casi el 49% del FARC. El bloque más amplio alcanzó a tener 76 estructuras. El bloque más amplio, tanto en grupo armado como en frentes, en grupo y en territorio. Y el bloque noroccidental es un bloque amplio en territorio, en hombres y adicionalmente en su expansión. Y además, precisamente el número de hombres que lo comportan y el territorio es el que le permite cometer ese tipo de situaciones. Entonces, entre más amplio el territorio, más amplio el número, pues mayores han sido los resultados. Nosotros nos dimos a la tarea de lo que yo le decía de construir toda la verdad a partir de los mismos integrantes de FARC. Entonces, todos aquellos que abandonaron las armas, nos dimos la tarea de construirla tanto de los desvinculados, es decir, menor de edad, como de los desmovilizados. Y construimos a partir de sus entrevistas, de la mano siguiendo las instrucciones del doctor Montalegre y del doctor Inestrosa. Sistematizamos esa información y de allí pudimos entrañar qué pasaba al interior de las filas y qué pasaba respecto de la población civil y cómo se comportaban frente a este tipo de delitos. Pues hemos encontrado evidencias del abuso sexual. Ese abuso sexual obviamente está dentro de ese marco de actos de aborto sin consentimiento, de la planificación forzada. También se han encontrado hechos de acceso carnales violentos. Hay un mensaje dentro del computador de Jorge Briceño, incautado en el año 2010, septiembre del 2010, Operación Sodoma se le conoce, en el que dice que las mujeres quieren ascender dentro de la organización utilizando sus encantos, pero que ni crea porque a eso no fueron. Las mujeres van allá a la guerra y no pueden hacer con ellas, no pueden hacer ellas lo que quieren, no pueden decidir su vida libremente. Y hay mensajes donde los frentes reportan cuántos legrados hacen al interior del grupo. Entonces me acuerdo de un mensaje donde hicimos, creo que es el frente 40, 32 legrados. O sea que llevan el control de cuántos legrados se hacen. E inclusive cuando se crea el frente 72 Yarí, le dice, este es el presupuesto para la comisión y estos son los medicamentos que tienen que tener para la planificación. Y hay unos mensajes relacionados con EFREN del Frente 27 frente a personas, a niñas embarazadas que no quieren abortar y le hacen consultas a Jorge Briceño. Jorge Briceño le dice, usted no me tiene que consultar eso a mí, entonces tiene que abortar porque esa es la orden y llévela a los hospitales clandestinos. En la FARC tiene un manual de salud, un manual de enfermería y allí imparte instrucciones de cómo se debe planificar al interior de FARC. Entonces, al interior de FARC es obligatorio la planificación y recomiendan que deben planificar con el NORPLAN y también que deben planificar con las inyecciones. Dentro de las FARC, a nivel de frente, existen comisiones y hay una comisión de salud.
a esa Comisión de Salud se les parte instrucciones para el tema de la planificación y para el tema del aborto. Encontramos correos al interior de los computadores donde niñas que tenían más de 6 meses, inclusive embarazo, era obligatorio abortar, que no podrían tener sus hijos. Y a partir de la 8ª conferencia se establece en 1993 tanto la planificación como el aborto como reglas al interior del grupo armado. Pero además de eso, también podemos establecer con los testimonios de las mismas personas intrafilas cómo fueron accedidas y cómo fueron abusadas al interior del grupo armado y cómo fueron obligadas a no tener su hijo. Porque cuando las niñas no aceptan este tipo del aborto o la planificación, se les hace consejo de guerra. Y el consejo de guerra fusila a la niña y la desaparece. Entonces la niña va de la mano con la desaparición forzada. Acaba de sacar un libro del Ministerio de Defensa por el programa de atención humanitaria al desmovilizado, donde están los testimonios de niñas que fueron incorporadas siendo menores de edad y que al interior de las filas armadas fueron precisamente, padecieron este tipo de vejámenes dentro de la organización. Y nos cuentan cuáles fueron sus historias, tanto a nivel de compañeros como a nivel de mandos. Y ahí podemos extractar. Precisamente con el doctor Montalegre ha tenido la gentileza yo vengo hace 14 años trabajando como su delegada en programa de atención humanitaria y allí eso me ha permitido tener de primera mano contacto con las entrevistas tanto de los adultos como de los menores, donde cuentan sus historias al interior de la organización y con las situaciones que pasan en relación con ellas como personas, especialmente con las mujeres y con las niñas. La esposa del comandante tiene más privilegios que la esposa del guerrillero Horacio. La esposa del comandante del frente puede tener su hijo y no es obligada a abortar. La esposa del guerrillero Horacio, la situación es otra. Eso yo lo he podido leer dentro de las entrevistas rendidas por las desvinculadas y dentro de las versiones libres en el marco de la Ley de Justicia y Paz que manifestaban los integrantes de la organización. Consejos de guerra, ¿no? Al interior del grupo armado se acostumbran los consejos de guerra para las niñas que no acceden a perder a su hijo cuando están en estado de embarazo. Entonces se hace el consejo de guerra y el consejo de guerra, dentro de un correo encontré que lo conformaban 28, 23 dijeron que había que fusilar y precisamente ha sido fusilada por no acceder a ese tipo de normas al interior del grupo armado. Por eso hay mucha niña desaparecida. Porque además de que cumple la labor con su arma, con su uniforme, también hace las veces de mujer, porque fuera de eso se ve expuesta al compañero que quiere abusar de ella, que quiere acceder y adicionalmente a someterse a la planificación y al aborto con o sin su consentimiento. Como podemos acceder a todas las 27.000 entrevistas de los desvinculados y desmovilizados de FARC que están precisamente para construir la investigación en contexto, pudimos acceder a testimonios que dan cuenta de la situación por la que usted me pregunta. Pero es que adicionalmente dentro de los correos que pudimos analizar del bloque oriental, hay unos donde dan cuenta de cómo los comandantes abusan de las menores y de las niñas. Y que como tal, dicen allí, algunos se lo sostienen porque son personas que tienen mucho liderazgo y que por lo tanto por eso no lo sancionan. Quienes en este momento forman parte de su Estado Mayor y de su secretariado vienen vinculados desde 1984 a 1972, entonces han sido también integrantes como guerrillero raso y han ido ascendiendo poco a poco. Así que esta conducta para nada es ajena
a ningún integrante de la organización, independientemente que haya sido el actor de esa conducta. Porque si usted analiza los correos y usted ve que esos reportes se hacen a nivel de comandante de frente, a nivel de integrantes de Estado Mayor, y dentro de las comunicaciones que se hacen existen ese tipo de reportes, quiere decir que todos son conocedores de lo que pasa al interior del grupo armado. La investigación tiene que llegar a establecer pues esa responsabilidad que tienen los integrantes de las FARC, particularmente los comandantes de esas estructuras, en acceder y permitir que accedieran a estas niñas que hacían parte de estas estructuras de la FARC. El interior de FARC, desertarse de la organización es una falta grave que da lugar al fusilamiento. O sea que el solo venirse de la organización, el solo huir de la organización es una falta grave que se sanciona con la vida. Esa es la primera. Pero adicionalmente, la persona se viene a la organización y se entrega, y adicionalmente ha sufrido ese tipo de situación al interior del grupo armado. Entonces, con la primera, la organización, el artículo 4 de los estatutos dice que da lugar a que la persona sea sancionada con su vida, ¿no? Que no se le perdone su vida, ¿cierto? Es una falta gravísima. Y la segunda, que tiene que ver con lo que ha sufrido el interior del grupo armado, muchas mujeres, muchas niñas no lo cuentan, no lo dicen, porque eso para nosotras las mujeres no es fácil de decirlo. Eso para uno es algo oculto, es algo callado, es algo que va contra su dignidad, y por eso requiere de un protocolo para efectos de que la persona pueda comentar ese tipo de situaciones, y eso genera problemas de carácter psicológico que ameritan pues un seguimiento al desvinculado o a la desmovilizada. Nosotros hicimos un trabajo conjunto con el ICBF para diseñar el protocolo frente a valorar los daños que se ocasionan a las personas que se desertan de esas organizaciones, la Fiscalía General y ICBF. Las que son menores de 18 van con ICBF, ¿no? El ICBF hace un seguimiento con sus planes y programas, con sus psicólogos. Una vez cumple mayoría de edad pasan a la ACR, y en ACR continúan su programa de atención humanitaria, y allí continúan su programa con tanto la parte de rehabilitación, tanto psicológica como laboral. Y cómo tienen que ser también nuevamente reparadas por parte de, obviamente, de los perpetradores, y que estos hechos obviamente no se vuelvan a repetir, y obviamente la población sepa que muchos de los responsables van a ser judicializados y obviamente condenados por estos hechos.